El presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz ha señalado que el colectivo de trabajadores está muy preocupado ante la falta de acuerdo entre las tres propietarias de la planta con respecto a su continuidad y en este sentido ha subrayado que si no hay un acercamiento en los próximos días para solicitar una prórroga de la licencia de explotación, las dos unidades echarían el cierre a mediados de 2020. Nos preocupa mucho que se llegase el 31 y que no hubiese una decisión por parte de las propietarias de lo que es pedir la licencia de explotación. Al respecto, y según ha transmitido Vizcaíno, el presidente extremeño ha reiterado la postura que ha venido defendiendo en los últimos meses, en el sentido de que no van a consentir en ningún momento el cierre de la central sin un plan alternativo para el sostenimiento económico y social de la comarca. Mientras tanto, los trabajadores de Almaraz van a continuar con las movilizaciones previstas todos los martes y los jueves, a la que se suma otra organizada por la plataforma Vida de Navalmoral de la Mata.